Muy buenas noches. Les habla Hugo Rodríguez. Para los que no me conocen, soy vicepresidente de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica por el presente periodo y me toca presentar este webinar, ¿no es cierto?, que con mucho orgullo vamos a presentar. Pero antes de eso, vamos a comentar que falta muy poco para las jornadas que históricamente se hacen en esta época. Todavía alcanzan a inscribirse en el curso número 17 de actualización de enfermedades respiratorias pediátricas en modalidad online. Acuérdense que vamos a tener 3 días, el día 5 dedicado a displasia broncopulmonar, a infecciones, el día 6 de mayo dedicado a asma y a misceláneo, donde va a estar hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar, y el día 7 de mayo dedicado a fibrosis quística y a sueño y ventilación. Así que los esperamos y comentarles que la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica mantiene sus reuniones mensuales. La de este mes se va a aplazar al jueves 12, porque vamos a tener nuestra jornada la próxima semana. Ahí va a presentar el Hospital Sotero del Río, así que acuérdense que a las 12, y esa va a ser la última reunión que se va a hacer a las 12. A contar de junio, se van a empezar a hacer a las 13 horas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a la excelentísima doctora Leonor Joffre, destacada infectóloga. Ella tiene el cargo de profesora asistente de la Universidad de Chile, ha hecho un magíster en salud pública y es destacada infectóloga del Hospital de la Florida y también participante de numerosas comisiones en numerosas sociedades científicas. Y ella nos va a presentar el tema de influenza y COVID, qué influencia existe, y este interesante tema es el que vamos a ver a continuación. Doctora. Buenas noches, quiero agradecer a la doctora Soledad Monti y al doctor Hugo Rodríguez en representación de la presidencia de la rama de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, que me invitaron a presentar este tema que es tan interesante. Vamos a hablar de influenza y COVID, qué evidencias hay. Estos son los objetivos de la presentación. Y vamos a partir recordando la influenza, porque la verdad es recordarla, porque hace 2 años que prácticamente no la vemos, y recordar que es una enfermedad muy importante en pediatría, es de predominio claramente estacional, que genera un cuadro agudo y es altamente transmisible, pero si uno la compara con el SARS-CoV-2 es menos transmisible, y habitualmente ya sabíamos, tenemos claro que viene en brotes epidémicos anuales y tiene el potencial, la potencial capacidad de producir pandemias, como hemos visto a lo largo de la historia, y que nos han dejado huellas, sobre todo la pandemia del año 1918 con el componente AH1N1 y el año 2009 también con un AH1N1 de origen porcino. Y como ustedes saben, ya tenemos o hay riesgo de nueva zoonosis, probablemente a través de virus de influenza aviar. Este es un virus que es el Orthomyxoviridae, tiene un ARN fragmentado, lo que le facilita obviamente las recombinaciones y las mutaciones, y existen 3 tipos de influenza, el A, el B y el C es el menos importante. El A es lejos el más importante porque tiene una amplia variedad de reservorios animales, especialmente las aves acuáticas, y a través de 2 antígenos de superficies importantes, como son la hemaglutinina y la neuraminidasa, permite hacer distinciones entre varios tipos de influenza, como el H1, H3, que son los que están circulando en forma endémica en el mundo, el H5 y H7, que son fundamentalmente aviarios. Ustedes escucharon que hay un virus influenza de origen aviar H5. Y las neuraminidasas, que hay 9 subtipos, pero los más endémicos son el N1 y el N2. Esta es la ecología, es muy diversa.
abarca una serie de animales, tanto marinos como animales silvestres, y los grandes reservorios son los ambientes acuáticos, que obviamente generan ahí recombinaciones y mutaciones. Muchos de ellos utilizan este intermediario que es el cerdo, que facilita obviamente el paso a el humano, y obviamente cada vez que se produce una nueva mutación, un nuevo cambio, esto tiene la potencial posibilidad de generar una pandemia de dimensiones importantes, como fue la del año 1918. Entonces acá tenemos los cambios, si son cambios, digamos, en pequeñas recombinaciones o drift, generan los cambios anuales, y de hecho todos los años hay que cambiar la vacuna de virus influenza, y si existe una recombinación que está representado acá con este cambio absolutamente distinto de las proteínas de superficie, tenemos un nuevo subtipo y un riesgo de pandemia. La circulación de virus respiratorio, especialmente el virus influenza, ha tenido unos cambios drásticos a raíz de la circulación del virus SARS-CoV-2, ¿cierto? Que se ha producido una competencia de los nichos ecológicos y probablemente una interferencia de tipo viral, que vamos a ver un poquito más adelante. El virus influenza está representado acá en el color morado, y ustedes ven que cada fundamentalmente da brotes cada cierto año, algunos más intensos que otros, y con la circulación del SARS-CoV-2 vemos que prácticamente la influenza desapareció para ir tímidamente aumentando desde diciembre más o menos del año 2021, lentamente, y ha tenido algunos picos, ¿cierto? Pero todavía no alcanza los picos históricos que teníamos previo a la pandemia de SARS-CoV-2. Y acá tenemos lo mismo reflejado, esto era hasta el año 2020, ahí vimos claramente que prácticamente el primer año de pandemia no había virus influenza, y este año se fijaron que es un pequeño pico, cero prácticamente, hasta fines del año 2021, y lo que va del año 2022, en que claramente aquí está demostrado de que el subtipo que está predominando claramente es el H3N2. Y fíjense que virus influenza B prácticamente no tenemos, lo que es importante acordarse por la vacuna que está indicada este año. Acá la vigilancia de la Universidad Católica de Chile, lo mismo, fíjense que el virus influenza A especialmente partió en diciembre, en enero, y ahí ha tenido algunos picos, y está también circulando con algunos otros virus como el adenovirus, el parainfluenza, el metaneumovirus y el BRS, que también tímidamente ha ido aumentando, y la gran circulación que tenemos de rinovirus, enterovirus y algunos otros virus que no son tan, digamos, no son los representativos como el bocavirus y los coronavirus no endémicos, o sea, no pandémicos. Y acá esto no solo está reflejado en nuestro país, sino que también, por ejemplo, en esta curva que es de Italia, ustedes ven en Europa pasó exactamente lo mismo, prácticamente con la pandemia, el virus influenza, que está en este color rosado, fíjense, prácticamente desapareció. Y lo que está ocurriendo también en Europa, que ha ido aumentando lentamente los casos de influenza, con un claro predominio del subtipo H3N2, y fíjense que el virus influenza B prácticamente no está presente en la vigilancia. El virus influenza, entonces dijimos que es altamente transmisible, preferentemente por gotitas, también por algunos por aerosoles, y se produce especialmente en contacto cuando la persona estornuda, tose a menos de 1 metro de distancia de la otra persona, o a través de contacto directo o indirecto de secreciones respiratorias. Los niños son prácticamente los más importantes en la cadena de transmisión, porque son los reservorios y pueden contagiar especialmente a su grupo familiar y durante más de 10 días. Y el impacto que tiene la infección es enorme, o que tenía, era enorme. Un 20% de la población pediátrica se enfermaba anualmente de influenza, sobre todo los asistentes a la cuna, especialmente los menores de 2 años y especialmente los menores de 6 meses. Y dentro de las consultas ambulatorias, el 40% consultaban por síntomas respiratorios en época de brote. Y
representaba también el 20% de todas las consultas, y recordar que eran el principal reservorio y transmisor de la enfermedad. Y esto es para graficar la importancia de la edad pediátrica, y después vienen los pacientes mayores de 65 años, y la edad pediátrica especialmente los menores de 1 año y especialmente los menores de 6 meses. Por lo tanto, el impacto socioeconómico que tiene esta infección es muy alta, tanto a nivel ambulatorio como a nivel de la familia, porque genera obviamente ausentismo de los padres, los familiares se empiezan a enfermar, y un porcentaje importante de un 5% requiere de la hospitalización en la edad pediátrica. Y acá estudios que han seguido niños con influenza, se ha visto que de 100 niños hay 28 episodios de enfermedad a nivel de contacto, 63 días de ausentismo escolar, 20 días de ausencia laboral de los padres y 22 casos de enfermedad secundaria en familiares. La clínica, para recordar, que es conocido por todos, que es variable, va a depender claramente de la edad. Obviamente en niños menores es un cuadro febril indistinguible de los otros virus, se puede asociar a convulsión, febril, apnea, genera ingreso a cuidado intensivo pediátrico, y en niños mayores ya está fundamentalmente el cuadro típico con síntomas respiratorios, faringitis, cefalea, dolor muscular. Y recordar que especialmente en niños pequeños puede dar un cuadro como tipo sepsis light. Y esto obviamente es importante, ha habido brotes importantes en el país que han sido publicados. Obviamente recordar que puede generar ingreso a las UCI, necesidad de antibióticos, de ventilación mecánica, y que afecta fundamentalmente a niños que tienen factores de riesgo, que vamos a ver que los comparte con el SARS-CoV-2. Y obviamente en niños menores la posibilidad de hospitalizarse es más alta, puede haber falla respiratoria, y los niños con factores de riesgo tienen un mayor riesgo de hacer un cuadro grave e ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Y dentro de las complicaciones tenemos complicaciones respiratorias, que son fundamentalmente otitis, exacerbación de asma, laringitis obstructiva, neumonía, que puede sobreinfectarse por agentes bacterianos o producir una infección viral propiamente tal, que puede ser de gravedad, especialmente en niños con factores de riesgo. Y tenemos todas estas complicaciones extrarrespiratorias como miositis, falla renal aguda, síndrome de Rayet, miocarditis, pericarditis, tan de moda ahora en relación a la vacuna, especialmente del ARN mensajero. Y también las formas graves, con compromiso del sistema nervioso central, especialmente la encefalitis, la mielitis transversa y el Guillain-Barré. Y la mortalidad obviamente es mayor, especialmente si el niño es más pequeño, y obviamente en niños con factores de riesgo también la mortalidad aumenta. Y acá tenemos una lista de todos los niños de factores de riesgo, que si uno lo mira con detalle, se parece o son muy similares a los factores de riesgo de la infección por COVID-19. Y el diagnóstico, generalmente en los centros de urgencia hay diagnósticos rápidos por ELISA, por técnicas de aglutinación, también por inmunofluorescencia directa o indirecta en algunos centros, y también están disponibles la reacción de polimerasa específica, especialmente para el componente H1N1, a través también de de panel molecular multiplex, que es el FilArray respiratorio. Y quienes tratábamos los niños graves, los que se hospitalizaban, los niños con factores de riesgo, los que tenían una influenza complicada, y especialmente los inmunocomprometidos, porque ellos obviamente tienen un riesgo de hacer un cuadro más grave, con mayor mortalidad, con replicación persistente. Obviamente genera esto aparición de resistencia y persistencia de la enfermedad, y los cuadros de encefalitis por influenza, que son muy graves. Y dentro de los tratamientos conocidos por todos, los inhibidores de neuraminidasa, especialmente los Eltamivir, que es de uso oral, y el Zanamivir, que es de uso inhalatorio, que prácticamente no lo usamos mucho por la poca facilidad que tiene el Zanamivir como para uso inhalatorio, especialmente en niños pequeños. Y obviamente se usaba en niños mayores de 5 años. Y el Oseltamivir, que está indicado ya, inicialmente se usaba en niños mayores de 1 año, y ahora prácticamente se usa desde la edad
de recién nacido, incluso en algunos pretérminos. Y el oseltamivir tiene una acción contra el virus influenza A, que dijimos que era el más importante, y el B, aunque en menor efectividad comparado con el virus influenza A. Y siempre hemos dicho que debe indicarse precozmente para controlar la infección, especialmente si tenemos pocas horas de evolución, y el problema que tiene es que requiere ajuste cuando hay falla renal. Y ya en niños mayores de 12 años se usa la dosis de adulto. Y el oseltamivir disminuía los síntomas, la fiebre y la severidad de la tos en un par de horas. Obviamente, dentro de los problemas que tiene, produce náuseas, vómitos, diarrea y algunas manifestaciones muy, muy raras que es muy raro de ver en nuestro país. Y la Academia Americana de Pediatría publica todos los años el listado con las dosis de tanto oseltamivir, zanamivir como peramivir y el valoxavir, que son los agentes que en Estados Unidos están disponibles. Nosotros tenemos oseltamivir y valoxavir, que está autorizado a contar de los 12 años de edad y que pesen más de 40 kilos, aun cuando hay experiencia en niños menores y se está trabajando en gránulo para dosificar en niños de menor edad. Entonces tenemos el peramivir, que la gracia que tiene que es de una sola dosis, muy potente, se usa por vía endovenosa, pero lamentablemente no está en el país. Y el valoxavir, que sí está disponible, aprobado para mayores de 12 años, pero hay ya estudios publicados en pacientes menores, como este protocolo de Ministone 2, en que se ha demostrado que es tan efectivo como el oseltamivir, puede ser usado en profilaxis. Y la gracia que tiene el valoxavir, que hay que mirarlo con mucho ojo, es que tiene efectos sobre los virus de influenza aviar, que como les comentaba, pudiera ser eventualmente una de las grandes amenazas de tipo pandémico en los próximos años. Bueno, profilaxis, que se usa oseltamivir fundamentalmente en niños que no pueden ser vacunados, especialmente los inmunosuprimidos, en control de brote especialmente intrahospitalario, y el más usado es el oseltamivir, que es muy efectivo como profilaxis, se indica por 10 días, a diferencia del tratamiento que se usa por 5 días. Y la medida más importante es la vacunación, como sabemos, los niños son el reservorio de la enfermedad. Fundamentalmente la idea es vacunar en forma masiva a nuestros niños, y somos uno de los países pioneros en América Latina, ya que a contar del año 2006 se empezó a vacunar a los niños de 2 a 5 años sin tener factores de riesgo, porque sabíamos que eran los reservorios y transmisores de la enfermedad. Y esto el año 2020 se aumentó la cobertura hasta el quinto básico, independiente de la edad, ¿cierto? Para aumentar en el fondo el espectro de actividad de la vacuna antiinfluenza, y obviamente esto siempre ha estado indicado en niños con factores de riesgo de un cuadro más grave. La vacuna tiene una eficacia que es muy variable, va a depender de la cepa o del subtipo que esté circulando, y eso se hace todos los años a través de las cepas que son aisladas, cultivadas y enviadas a un centro de vigilancia que está en el hemisferio norte, y en base a las cepas circulantes se programa la vacuna. Entonces la eficacia depende de la similitud que va a tener con la vacuna circulante. Y este año obviamente tenemos problemas en el sentido de que es muy baja el porcentaje de influenza que se ha detectado, por lo tanto el número de cepas que se han mandado es bastante bajo, y por lo tanto se piensa que la eficacia de la vacuna no va a ser tan alta porque se trabajó con muy pocas cepas. La vacuna influenza evita hospitalizaciones, disminuye la otitis media aguda y obviamente disminuye el uso antimicrobiano. Y está indicado a contar de los 6 meses, ya dijimos que los niños hasta quinto básico, y una serie de pacientes con factores de riesgo que ya vamos a ver. Esta es la composición de este año de la vacuna. Tenemos vacunas que son trivalentes, que son inactivadas, y que tienen el componente AH1, el pandémico del año 2009, el AH3N2, como acá ustedes ven que la cepa deriva de Camboya, y un componente del virus influenza B, que es linaje Victoria, y también están en el
mercado una vacuna cuadrivalente que incluye la cepa B, pero de origen de Yamagata. En Estados Unidos prácticamente la trivalente ha sido sacada del mercado y todas las vacunas son cuadrivalentes, en el fondo cubriendo eventualmente infecciones por el virus influenza B. Pero como ustedes ven o vimos en las gráficas iniciales, el B prácticamente ha desaparecido y por eso el Ministerio nuevamente este año ha privilegiado el uso de la vacuna trivalente y ustedes ven que lo que está circulando en este minuto es el componente AH3N2. Que tenemos todas las indicaciones y que con la pandemia se amplió incluso el rango de indicación de vacuna, especialmente a personas que trabajan en establecimientos de atención cerrada, en personas que trabajan en jardines infantiles, profesores de primero a quinto básico, cuidadores de personas postradas, estrategias de apoyo para prematuros extremos, residentes en zona extrema y todos los factores de riesgo que ustedes ven comparten con el virus SARS-CoV-2. ¿Y esto por qué? Porque al principio pensábamos que íbamos a tener un gran porcentaje de coinfección de SARS-CoV-2 y virus influenza, y esto inicialmente se pensó que podía ser muy grave, pero vamos a ver más adelante que esto ha ido cambiando, que en algunos casos más leve y en otros más grave. Bueno, la vacuna inactivada no se usa en menores de 6 meses y en niños que estén cursando un cuadro febril. La vacuna atenuada prácticamente no la estamos usando nosotros, usamos solo la inactivada y en la que se va a usar en forma masiva en las campañas de vacunación del Ministerio. Las reacciones adversas en general son leves, obviamente puede haber fiebre, náusea, cefalea, hacer una mini gripe y lo más grave es la asociación que siempre ha habido con Guillain-Barré, pero que comparada con la infección natural, el riesgo de hacer un Guillain-Barré post vacuna es bastante menor que con la infección natural. ¿Y qué ha pasado con la influenza en los tiempos de COVID? Que esto en el fondo es el motivo del webinar. Hay varios aspectos que son importantes a considerar. Si uno lo compara desde el punto de vista de transmisibilidad, el SARS-CoV-2 es menos transmisible. Y con las medidas de mitigación implementadas, que el confinamiento, ¿cierto?, el distanciamiento social, el uso de mascarilla quirúrgica, ustedes vieron que el impacto que ha tenido sobre el virus influenza ha sido enorme. Y lo que yo les comentaba, que la OMS solo reportaba un 62% de las notificaciones en los centros denominados de vigilancia, y en los centros donde se cultiva y secuencia el virus ha habido un 94% de disminución de envío de cepa. El ISP, el Instituto de Salud Pública de Chile, es el encargado de hacer esta vigilancia, hacer el cultivo y el envío de la muestra a estos centros de vigilancia para la fabricación de la vacuna. Y algo súper importante que ha pasado, que como no hemos tenido influenza, entonces la población ha ido perdiendo la inmunidad, con lo cual, al igual que el virus respiratorio sincicial, están aumentando los pacientes susceptibles, lo que pudiera predecir que vamos a tener un aumento de la gravedad en brotes futuros, porque vamos a tener una población de susceptibles muy alta. Y de recordar que desde el comienzo de la pandemia los casos de influenza disminuyeron considerablemente, y esto también es importante, ha desaparecido la circulación del virus influenza B y tenemos el predominio del H3N2 durante esta temporada. Por lo tanto, y estamos viendo lentamente cómo el virus influenza desde diciembre del 2021 ha ido aumentando en forma gradual. Y por otra parte, vemos que influenza y SARS-CoV-2 comparten síntomas y son muy similares, como fiebre, la tos, la neumonía, y puede incluso llevar a la insuficiencia respiratoria. Los dos se transmiten por aerosoles, pero en el SARS-CoV-2 es lejos el mecanismo de transmisión más importante. En cambio, la influenza, aparte de los aerosoles, que es menos, la mayoría se transmite a través de gotitas, es decir, estas partículas que miden más de 5 micrones y que pueden trasladarse hasta no más allá de 1 metro de distancia. Infectan tanto los dos virus, el tracto respiratorio nasal, las células del epitelio alveolar, y las células alveolares de tipo 2, que son infectadas por el virus SARS-CoV-2, también corresponden al sitio primario de replicación del virus influenza.
Y puede pasar que puede haber una infección simultánea con sobreposición de ambos agentes, o lo que se ha visto también que aparece primero la infección por virus influenza, después por SARS-CoV-2 o al revés, primero SARS-CoV-2 y después por el virus influenza. Y en relación a la coinfección, inicialmente en Wuhan se hicieron los primeros estudios buscando esta modalidad de coinfección para ver qué pasaba con estos pacientes y se encontró inicialmente, acuérdense que inicialmente había circulación de virus influenza, un 57,3% de coinfección en estudios retrospectivos. Y hay estudios que han reportado que de 4 pacientes coinfectados progresan rápidamente a insuficiencia respiratoria con deterioro importante. Sin embargo, en otro estudio, la coinfección solo presentó síntomas leves, por lo tanto, los resultados han sido contradictorios. Y si uno compara los signos y síntomas entre influenza y COVID-19, ustedes ven que comparten muchos síntomas como fiebre, fatiga, tos, odinofagia, cefalea, congestión nasal, malestar general, y acá el COVID agrega algunos aspectos que son específicos y que hacen plantear la infección como la pérdida de gusto de olfato, los ojos, digamos, ojos rojos hinchados y exantema cutáneo. Y si se hace una similitud y diferencia entre influenza y SARS-CoV-2, vemos que los dos pueden transmitirse especialmente el influenza por gotita y el SARS-CoV-2 por mecanismos de aerosoles más que por el influenza. Y el influenza comparado con SARS-CoV-2 es menos contagioso, el riesgo de gravedad comparten los mismos factores de riesgo, especialmente en pediatría como son los inmunosuprimidos, es la obesidad mórbida, los pacientes asmáticos, pacientes con patologías crónicas. Y dan síntomas parecidos. En pediatría la influenza era una enfermedad muy común, en cambio el SARS-CoV-2 ustedes ven que en pediatría, si bien existe un 14-15% de afectación con respecto a los adultos, es bastante más leve comparado con la población adulta. Y la mortalidad incluso también de la influenza, si bien es alta, genera muchas consultas, comparado con el SARS-CoV-2 es menor, el pic de los síntomas es a los 3-7 días, y acá tenemos a la semana 2 y 3. Y el diagnóstico también es por PCR y técnicas de detección de antígeno, y acá la influenza tiene un tratamiento específico, ya sea con inhibidores de la neuraminidasa o los inhibidores de la endonucleasa, y acá hay algunos también agentes que pueden ser usados como tratamiento específico, como el remdesivir. Las medidas de mitigación, acá hay estudios muy bonitos que han demostrado claramente que utilizando, por ejemplo, el confinamiento, el cierre de los colegios y la trazabilidad de los contactos, claramente hay una fuerte asociación con la disminución del virus influenza. Y los más importantes son estos, y el uso de la mascarilla quirúrgica por sí sola no tiene tanto peso, pero si lo asocia especialmente al confinamiento, claramente tiene un alto impacto en la disminución de la transmisión del virus influenza. Y acá se está estudiando o se ha estudiado en el fondo la circulación de los subtipos virales de influenza, y ven claramente que los virus B están prácticamente abolidos, y con casos de H3N2 y H1N1. Ahora, la pregunta es, si la coinfección con el virus influenza aumenta la infectividad del SARS-CoV-2, aquí hay varios estudios a nivel experimental que han tratado de demostrar si efectivamente la coinfección con influenza en un paciente con SARS-CoV-2 es mucho más grave o no. Acá hay un estudio experimental en ratones, y se ha visto que cuando los ratones son infectados previamente con influenza y previo a la infección por SARS-CoV-2, facilita la entrada y la efectividad en las células en forma experimental. Y algo también importante que se ha visto a nivel de experimental en ratones, que aumenta la excreción, o sea, la expresión de los receptores ácidos, que son lo específico para el SARS-CoV-2, y este aumento incluso puede ser hasta 28 veces en casos de coinfección simultánea. Y esto se hizo con otros virus, con el virus respiratorio sincicial, el parainfluenza y rinovirus, y esto
no sucedía comparado con el virus influenza. Y también cuando se infecta estos ratones con influenza, se produce una estimulación del interferón alfa, pero esto no inhibe al SARS-CoV-2 en los cultivos celulares, y esto se ve que si se utilizan virus de influenza inactivados, no se observa esta estimulación del interferón alfa, que obviamente eso implica un mayor fenómeno inflamatorio. Y esto es interesante porque el virus de influenza inactivado es el que se utiliza en las vacunas, por lo tanto, la vacuna pareciera ser que tiene un efecto protectivo en relación a la coinfección o sea, la infección con SARS-CoV-2. Y acá hay otro estudio que está hecho en hámster, en que hicieron distintas modalidades de infección. Primero los infectaron algunos con SARS-CoV-2, otros con influenza, con el componente H1N1, algunos lo infectaron en forma simultánea, otros lo infectaron primero el SARS-CoV-2 y después el virus influenza, o primero el virus influenza y después el SARS-CoV-2, o no infectados. ¿Y qué pasó? Que los que se infectaron en forma conjunta fueron aquellos animalitos en que tuvieron obviamente mayores síntomas, con pérdida de peso, con aumento del fenómeno inflamatorio, aumento de citoquina, quimoquina, mayor duración del cuadro clínico, con menor título de anticuerpo y mayor excreción del virus SARS-CoV-2. Y si eran inoculados primero con el virus influenza, como este caso, y después con el SARS-CoV-2, igual en los pulmones había igual un fenómeno inflamatorio, pero había una mayor carga si se comparaba a una infección única, ¿cierto?, con similar patrón de daño pulmonar. Y si se inoculaba primero el SARS-CoV-2 y después la influenza, claramente el que predominaba era el virus SARS-CoV-2. Entonces podemos, en distintas experiencias, decir que pareciera ser que la coinfección aumenta en el fondo la gravedad y el fenómeno inflamatorio en relación a la infección o monoinfección. Y acá también hay un estudio que está hecho en base a modelamientos de bioinformática. Acá tenemos el virus SARS-CoV-2, el virus influenza, acá tenemos la estimulación de los receptores AC2, y vemos que si tenemos una célula que está infectada con virus influenza inicialmente, produce una alteración de la regulación de los receptores AC2, que no es lo mismo que se veía en ratones, y esto obviamente disminuye en el fondo la unión del SARS-CoV-2 a estos receptores. Y también hay claramente un fenómeno de interferencia viral que está demostrado también a nivel experimental, y claramente cuando están circulando en la comunidad los dos virus, generalmente el virus, el brote de SARS-CoV-2 no afecta la circulación del otro, pero obviamente si tenemos influenza, el influenza, fíjense, se desplaza después del pic del virus SARS-CoV-2, o sea, claramente se produce una interferencia viral a nivel comunitario. Y hay estudios también que han demostrado en forma retrospectiva que todo el fenómeno inflamatorio es mucho más importante, especialmente en la infección con el SARS-CoV-2 comparado con el virus influenza, y también especialmente, por ejemplo, aumento de la interleuquina 1, 6, 8 y factor de necrosis tumoral. Y acá en estos casos, que es un estudio retrospectivo, sí, vemos que se demostró un 41% de coinfección con virus influenza A, presentaron síntomas similares e igual evolución. Y acá hay otra revisión que está sistemática de coinfección. Acá, sin embargo, se demostró que la coinfección era muy baja, puede variar de 0,4 a 1,3%, es más frecuente con el virus influenza A, es mayor en niños que en adultos y mayor en los pacientes hospitalizados comparados con los pacientes que requieren manejo ambulatorio. Y acá en estudios grandes también para buscar coinfección, vemos que en general los pacientes con COVID-19 prácticamente no tenían coinfección. Entonces, estos son pacientes pediátricos, y los que sin COVID, ahí vimos que pueden haber
algunos otros agentes que son causantes de enfermedad respiratoria alta. Y en este estudio se demostró coinfección en 7% de los casos, de los cuales un 3% corresponden a agentes virales. Acá tenemos que influenza A era más o menos un 15% y el más frecuente era el virus respiratorio sincicial. Y comparando pacientes pediátricos hospitalizados con COVID y SARS-CoV-2 durante el periodo pandémico, vemos claramente que el virus influenza predomina en edades más pequeñas y el SARS-CoV-2 en niños más grandes. Y en general, fíjense que comparten más o menos los mismos factores de riesgo y los mismos diagnósticos de ingreso que un paciente con influenza. Y este es otro estudio mostrando el efecto de la coinfección comparando a la monoinfección por el SARS-CoV-2. Vemos claramente que en relación al uso de ventilación mecánica, el virus influenza es lejos, en asociación al SARS-CoV-2, el que más genera conexión a ventilación mecánica y mortalidad hospitalaria, junto con la coinfección con adenovirus e influenza también es muy importante cuando se asocia al SARS-CoV-2. Y acá tenemos pacientes que están, digamos, también comparados COVID-19 con influenza estacional A, B, y vemos claramente que más o menos se parecen, ¿cierto? La evolución del COVID-19 con incluso la influenza estacional es bastante más grave, paciente hospitalizado, que requiere mayor conexión a ventilación mecánica, la estadía hospitalaria puede variar, y el soporte ventilatorio es más frecuente también en COVID-19, y la mortalidad aquí en esta serie 0, y acá en cambio con influenza grave puede llegar a ser de un 2%. Y esto es un aspecto nuevo que debemos digamos, conocer, que es esta grave complicación que es la aspergilosis pulmonar invasiva, que se ve especialmente en pacientes muy graves con COVID-19, especialmente en adultos. En la población pediátrica esto es mucho menos frecuente, y que está en relación a la infección viral, a la gran inmunosupresión que producen los corticoides, los antiinterleuquina 6, que favorecen en el fondo la colonización y la posterior diseminación con angioinvasión de Aspergillus, especialmente el fumigatus, con una mortalidad que puede ser elevada. Y esto también se ha visto en influenza, en influencias graves, que también requieren ingreso a unidades de cuidados intensivos, requieren corticoides, requieren tratamiento, y que rápidamente pueden evolucionar a la aspergilosis pulmonar asociada a influenza, en su sigla en inglés IAPA, y en el COVID es la aspergilosis pulmonar asociada a coronavirus o CAPA. Así que también tenemos que estar atentos, y este es un fenómeno que podemos ver probablemente incluso en asociación con los dos virus. Acá yo les quería comentar, si les había dicho que el hecho de vacunar se ha visto que está asociado a una menor susceptibilidad o una menor gravedad de la infección por SARS-CoV-2. Por lo tanto, hay que, en el fondo, fomentar la vacunación, ojalá con altas coberturas, para no exponer especialmente a la población pediátrica a el COVID-19 y que posteriormente hagan una infección natural por virus influenza. Y pareciera ser que disminuye el riesgo de COVID-19 y se asocia incluso a una mejor evolución. Y el otro aspecto importante, que con el uso universal de todo el personal de salud en los hospitales, claramente la influenza intrahospitalaria nosocomial, que era un problema importante, no solo a nivel pediátrico, sino a nivel ambulatorio, prácticamente ha desaparecido, lo mismo que con el virus respiratorio sincicial. Así que pareciera ser que por el momento debemos mantener todavía el uso de las mascarillas en los ambientes hospitalarios. Y esto es para contarles cómo estamos. Esto es el último informe del Instituto de Salud Pública al sábado 23 de abril, donde termina la semana epidemiológica número 16. Ustedes ven que en menores de un año, influenza comparada con el virus respiratorio sincicial no es tan importante, y que ha ido aumentando su positividad en personas mayores de 15 años, también importante entre 5 a 14 años,
y acá de 1 a 4 años también es importante, pero pareciera ser que el VRS y el parainfluenza y el adenovirus son los que están predominando en la edad pediátrica. Entonces, nuestras conclusiones es que obviamente tenemos o necesitamos más estudios de coinfección para saber si efectivamente agrava, que pareciera ser que esa es la tendencia, y debe hacerse, súper importante, tener, especialmente cuando estén aumentando mayoritariamente los casos de influenza, tener y hacer la extensión entre SARS-CoV-2 y virus influenza. Debemos recomendar la vacuna antiinfluenza, por lo que ya les había comentado, y la coinfección a lo mejor pudiera tener una menor respuesta inflamatoria, con menor liberación de citoquinas y un menor riesgo de evolución más grave, pero eso obviamente todavía no está claro, porque hay, como vieron ustedes, resultados de estudios experimentales que pareciera ser que es al revés. Y cuando tenemos una infección por influenza, esto genera una respuesta a anticuerpos neutralizantes que a lo mejor pueden actuar con otro patógeno, y lo que estamos viendo es que prácticamente no tenemos circulación del linaje B, lo que obviamente puede favorecer el uso de la vacuna trivalente inactivada, y está aumentando la circulación del componente H3N2, y el impacto de esta baja circulación del año 2020-2021 se va a reflejar en las próximas temporadas con este aumento de la población susceptible de influenza. Gracias, y doctor Rodríguez. Muy buena y excelente su presentación, doctora Leonor Joffre, nos dejó muy actualizado y, como suele ser con las grandes presentaciones, lleno de inquietudes. Así que le recordamos a la audiencia que empiece a colocar sus preguntas y vamos a mencionar algunas de las que ya nos han llegado. Doctora Joffre, es muy frecuente la pregunta, ya que el coronavirus vino para quedarse y va a necesitar refuerzos periódicos, ¿posibilidad de vacuna combinada influenza-coronavirus? No se ha estudiado todavía. Hace un año atrás, de hecho, se decía que debíamos vacunarnos separados por 14 días, y ahora ya en nuestro país este año se está fomentando la vacunación simultánea. La verdad que con estas nuevas tecnologías de ARN mensajero, probablemente en un par de años más vamos a tener vacunas que pudieran ser combinadas, pero por el momento, claramente, como la mayoría de las vacunas son autorizadas de emergencia, lo ideal es que sean obviamente unitarias y sean seguidas para el seguimiento de los posibles eventos adversos. Muy bien. Otra consulta. Antes de la pandemia, ya estamos hablando la epidemia del 2016, notábamos dos picos muy claros a principios del otoño y en septiembre. Y en Era esa por el época, componente B, por claro, el linaje B. sí, y en esa época ya se estaba conversando la posibilidad de que hubieran 2 vacunaciones al año, al menos para el personal de salud. Es que lo que pasa es que habitualmente lo que ocurría en septiembre eran por el subtipo B. Entonces, y el subtipo B igual, obviamente puede producir alta morbilidad y mortalidad, y de hecho eso generó que se cambiaran a las vacunas cuadrivalentes con un nuevo componente del B. La verdad que siempre se ha planteado una vacuna y mejorar a una vacuna que sea de tipo universal, porque como todos los años hay que estar cambiándola de acuerdo a las recomendaciones anuales que tiene el virus influenza, porque es un virus ARN fragmentado. La idea siempre ha estado que sea una vacuna universal y que sirva para todo y que tenga una duración bastante más larga, y no que tengamos que estar exponiéndonos a vacuna todos los años, y obviamente eso dura como 6 meses. Y probablemente antes de la pandemia deberíamos habernos cambiado a la vacuna cuadrivalente, pero cambió. La epidemiología es así de cambiante, y se está trabajando en el fondo al día con lo que va evolucionando la epidemiología de la pandemia. Siguiendo con el módulo de las vacunas, la doctora Mónica Madrid
algo usted ya contestó. Preguntaba si, perdón, la doctora Rosario Serpa preguntaba si había un tiempo que debía separarse la vacunación contra la influenza o la del coronavirus. Entiendo Eh, que no hay necesidad de que haya una si, separación. si se administran las dos al mismo tiempo en brazos separados, no hay problema. De hecho, está recomendado y una norma técnica del Programa Nacional de Inmunizaciones con respecto a eso. Si no se colocan juntas, hay que separarlas por 14 días. Ya, muy bien. Una pregunta de la doctora Mónica Madrid, que quedó inquieta con la coinfección que vimos que era bastante baja, eso me llamó la atención. ¿La coinfección baja será Hay porque poca circulación. poca circulación, no Hay, porque nos tengamos que hay poca confiar? circulación, exacto. Pero en un futuro cercano, ¿será conveniente, si llega un paciente enfermo al servicio de urgencia, solicitarle estudios de SARS-CoV-2 e influenza al mismo tiempo? Sí. Y de hecho, en nuestro hospital la PCR es SARS-CoV-2 influenza. Mm, No han salido, sí, no han salido positivos, pero sí, vamos a tener que hacer esa distinción rápidamente con la PCR combinada. Y de hecho está implementada en algunos lugares. mm. De hecho, le cuento una anécdota. Una paciente tuvo una crisis asmática, como toda crisis asmática que conocemos, pero justo fue el servicio de urgencia y lo único que había para pedirle era el SARS-CoV-2 y le salió positivo. Yo personalmente he visto poca crisis asmática asociada a SARS-CoV-2 puro, podríamos decir. En ese caso, habría sido lógico que hubiese tenido una coinfección con Con otro, influenza o más o con común con otro, rinovirus. claro, con otro virus. Y que, claro, coincidió, a lo mejor venía, no sé, estaba excretando, era sintomática y que que efectivamente el COVID-19 no provoca tanta obstrucción bronquial. Lo que se ha visto que está provocando la variante Omicron es CRUP, o sea, laringite obstructiva, pero no Mm, obstrucción bronquial. Entonces uno tiene que buscar asociación con otros virus, que sería lo ideal. Pero eso requiere técnicas de biología molecular que son caras y que no están disponibles en todos los servicios públicos. muy bien. Otra pregunta, había mucha documentación muy interesante sobre la asociación de influenza y neumococo, claramente como sinergismo de ambos. En este caso, el coronavirus, por lo visto, no va a aportar nada en esa influenza, en esa combinación. No, las coinfecciones bacterianas son bajas en general. Son más coinfecciones virales, alguno que otro micoplasma por ahí que también se ha perdido. Y la asociación grave que se ha visto en pacientes graves es con la aspergilosis. Mm, El CAPA y en influenza igual como que se llama YAPA. Pero en general es raro, o sea, pareciera ser que el neumococo no es tan importante en la interacción que tiene con el SARS-CoV-2. No así el virus influenza, por supuesto que ellos se solo infectan claramente con neumococo, streptococcus pyogenes y estafilococo aureus. mm. Otra pregunta, aquí apelando a su posgrado de salud pública. Pregunta a la doctora Marlene Aguilar si a nivel de atención primaria se justifica hacer una PCR, yo creo que se refiere a un film array, a todos los niños sintomáticos. La verdad que el costo de esa estrategia es muy alta y ahí hay que, en el fondo, discriminar y derivar los que se van a hospitalizar y los que son de manejo ambulatorio, son de manejo ambulatorio nomás. O Mm, sea, es muy difícil y probablemente se puede trabajar con técnicas de aglutinación rápida para diferenciar algunos agentes, pero la verdad que el costo de implementación es tremendamente alto. Nosotros en el hospital lo tenemos, pero el costo es enorme porque mm. es un examen que no es codificable por FONASA, así que es enorme por el bien de los pacientes, pero es muy caro eso, muy caro mantenerlo en el tiempo. Es muy, sobre todo en estos tiempos de crisis, sale muy fácil encarecer la medicina. Yo creo que hay que apostar un poco a la sensatez,
al cuadro clínico y aquí la evidencia está mostrando que las infecciones por coronavirus ya no son tan graves como lo fueron en la Exacto. variante. Y son las coinfecciones o los antiguos de siempre, como la influenza, los que pudieran producirnos más dolor de cabeza en este instante, aunque la epidemiología va cambiando minuto a minuto. Claro, por eso es súper importante ir conociendo qué está circulando y cómo está circulando. Y para eso hay dos entidades que hacen un gran trabajo, que es el Instituto de Salud Pública, que publica toda la semana la circulación de virus y uno va viendo lo que hay en el panorama, en pediatría, en adulto, y el laboratorio con la vigilancia respiratoria de la Católica, que también es un gran aporte. Entonces uno ahí va viendo, dice, pero no hay SARS-CoV-2, pero hay influenza, y esto, vamos a buscar influenza. Ahora IBRS, estudiemos el IBRS, que eso es muy importante. Bueno, le damos las gracias a la doctora Leonor Joffre. Una vez más, una brillante presentación. Así que, a nombre mío, y por supuesto de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, le damos también las gracias a nuestra audiencia y lo esperamos en otro evento de nuestra querida Xochitl. Buenas noches, muchas gracias.